¿Ok? Eso es el estudio más que todo de los tejidos de las plantas. ¿Bien? ¿No? ¿Ok? Entonces, cuando más evolucionada dice esté una planta, mayor es el número de clases de tejido que tiene. Los tejidos en plantas superiores se forman por división sucesiva del cigoto luego de la fecundación, ¿no? Podemos clasificar los tejidos vegetales en meristemos primarios y meristemos secundarios. En el caso de los secundarios, ¿no? En las plantas adultas tenemos los tejidos protectores como la epidermis o la peridermis, de sostén como el colénquima o la esclerénquima, vasculares como el xilema y floema, fundamentales como el parénquima clorofiliano o el parénquima de reserva y secretores como los nectarios. De todos los tejidos en plantas, el parénquima es el más primitivo. En plantas inferiores, el único tejido es el parénquima poco diferenciado. Al tener más necesidades, el parénquima se va diferenciando en otros tejidos. Así, al pasar al medio terrestre, las plantas necesitan de una superficie limitante para protegerse del medio externo. Es así que la capa más externa del parénquima se transforma en epidermis. Al aumentar de volumen, la planta debe sostenerse. Es así que surgen los tejidos de sostén. Del mismo modo, debe surgir un tejido conductor que transporte las sustancias. ¿Okay? Vamos a ver los tejidos meristemáticos, ¿no? Como por ejemplo los embrionarios o los formadores, ¿no? Los meristemos son tejidos embrionarios que persisten en la planta durante toda su vida. Son responsables del crecimiento permanente de la planta gracias a la capacidad de división y diferenciación. Podemos clasificarlos en meristemos primarios que causan el crecimiento en longitud de la planta durante su primera etapa de desarrollo y los meristemos secundarios o llamados también lateral cambio. No se localiza en el extremo, sino en las zonas laterales de las ramas del tallo y de las raíces. En aquellas plantas, después del crecimiento primario, desarrollan un crecimiento secundario en espesor. Hay dos meristemos laterales. El cambium vascular, responsable del desarrollo en espesor de los tejidos internos de la planta, aumentando el volumen del sistema conductor. El cambio suberoso o felógeno formará la corteza protectora de la planta. Bien, en el caso de los tejidos definitivos, ¿no? Tenemos los tejidos protectores, protegen a la planta de la pérdida de agua y de la acción de los agentes externos. Son de dos tipos, ¿no? Tenemos primero la epidermis, que es la capa externa de la planta. Se encuentra en la superficie de los tallos herbáceos y hojas, partes suaves de la planta. Está formada por una capa de células vivas aplanadas que no contienen cloroplastos. En estructuras aéreas, como hojas y frutos, la epidermis está protegida por cutina, que es una cera, que forma una capa llamada cutícula para evitar la desecación de la planta. En estructuras subterráneas, como la raíz, por ejemplo, la epidermis se denomina rizodermis y carece de cutina. La epidermis puede presentar células diferenciadas como los estomas.
Están formados por una pareja de células denominadas células oclusivas. Estas células dejan un espacio entre ellas, ostiolo, ¿no? Llamado el ostiolo. Regulan el intercambio de gases entre el interior y el exterior de la planta. En el caso de los tricomas, son pelos que poseen funciones muy diversas, ¿no? Como la absorción de agua y sales del suelo, la función secretora y defensora de la planta. En el caso de la peridermis, ¿no? Protege las estructuras duras de la planta, como los tallos leñosos y la raíz. Está formada por suber, que es un corcho protector. Las células del suber están muertas, ¿no? O sea, suberina. En el caso de los tejidos de sostén, son tejidos de células especializadas, con paredes muy gruesas para cumplir esa misión. Existen dos tipos, ¿no? La colénquima, que está formado por células vivas, tiene formas alargadas y paredes desiguales, brinda soporte a los órganos jóvenes en crecimiento como las ramas jóvenes, los peciolos o los frutos. También se encuentra en órganos maduros de plantas herbáceas, ¿no? Brinda una flexibilidad a la planta. En el caso de la esclerénquima, está formado por células muertas con lignificada, gruesa y dura. Brinda un soporte a las partes que ha dejado de crecer y se tornan duras. Brinda dureza a la planta. Se encuentra en la envoltura de frutos secos, como las pecanas o las castañas, y en la envoltura de las semillas, como por ejemplo en las aceitunas. ¿Bien? Entonces vamos a, visto un poquito, ¿no? sobre, en este caso, la clasificación de los tejidos vegetales. Bien, entonces vamos a darle una revisión un poquito más profunda de esa clasificación, bien, a través de un video, ¿no? Para que podamos entender un poquito mejor, en este caso, cómo se clasifican los tejidos vegetales. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a trabajar el tema sobre tejidos vegetales. Las plantas, al igual que los demás seres vivos como los animales, también poseen células. El conjunto de células forma tejidos. El conjunto de tejidos forma un órgano. En el caso de una planta, los órganos son sus hojas, su tallo, su raíz, sus flores, etc. Y en el interior de cada uno de estos órganos se encuentran los tejidos que corresponden a los vegetales. Hablemos de cada uno de esos tejidos. Se van a clasificar en dos grandes grupos. Los tejidos jóvenes, obviamente que se encuentran en plantas jóvenes, en plantas que recién están en crecimiento. Y cuando esta planta logra su crecimiento total, se convierte en un tejido adulto. ¿Ya? Los tejidos jóvenes, o también llamados embrionarios, forma el tejido meristemático. Cuando este tejido ha llegado a su desarrollo completo, va a dar origen a todos estos tejidos. La planta tiene tejidos de protección, su nombre lo indica, ¿ve? Tejidos que van a proteger a la planta. Tejidos parenquimáticos van a ser aquellos tejidos que almacenan algunas sustancias en el interior de la planta. Tejidos de sostén, los tejidos que pueden mantener erguida a la planta. Tejidos de conducción, son los tejidos que permiten transportar sustancias de un lugar hacia otro en la planta. Y los tejidos secretores
van a ser tejidos que permiten liberar determinadas sustancias de las plantas. ¿Ya? Mencionemos entonces a cada uno de estos tejidos. Empecemos por los tejidos meristemáticos. A ver, los tejidos meristemáticos son aquellos tejidos que se encuentran en una planta joven que está en pleno crecimiento. Y mira, si me dice que está en pleno crecimiento, pues nosotros sabemos que la planta crece en dos direcciones. Crece en dirección longitudinal, o también llamado vertical, y crece en longitud lateral, crece hacia los costados. Si la planta crece en sentido longitudinal, puede ser hacia arriba o la raíz también crece hacia abajo, entonces en esas partes de la planta vamos a tener meristemos apicales. Eso quiere decir que en la raíz de una planta hay meristemo apical, sí. ¿Ya? Mira, la raíz de una planta tiene una parte final denominada cofia o caliptra. Esta parte está dividiéndose constantemente, está creciendo constantemente para que la raíz de la planta también pueda crecer. Pero no solamente se encuentra en la raíz, sino también se encuentra en la puntita del tallo, aquí. Eso permite que la planta pueda seguir creciendo hacia arriba, a nivel del tallo. Esta parte se denomina yema apical. Entonces, el meristemo apical se encuentra en la yema apical y también en la cofia o caliptra de la raíz, permitiendo un crecimiento en longitud, quiere decir crecimiento vertical. ¿Ya? Facilito, ¿ve? ¿Dónde está el meristemo apical de una planta joven? Se encuentra en la puntita de la raíz y en la puntita del tallo. Esas zonas constantemente se encuentran en división para permitir el crecimiento en longitud de la planta. Ahora, mi planta también crece en grosor, crece hacia los costados. Ah, ya, fácil. Entonces, ese tejido se va a encontrar en todo el tallo, porque recordemos que es el tallo el que va engrosándose cada vez más a medida que la planta crece. Este meristemo se denomina lateral. Su nombre lo indica, ¿ve? Se llama lateral porque es un crecimiento hacia los costados. Este meristemo lateral forma el cambium vascular y el cambium suberoso. Observemos por aquí. Mira, aquí dice cilindro vascular. Cuando nuestra planta recién estaba empezando a crecer, todavía no tenía estas dos cosas. No las tenía, ¿ya? Cuando empieza a engrosar el tallo, también empieza a desarrollarse un tejido conductor en el interior del tallo, conocido como xilema y floema, que son las estructuras, los vasos conductores que se van a encargar de llevar los nutrientes desde la raíz hasta la puntita del tallo. Entonces, cuando mi planta va haciéndose más gruesa, va a dar origen a ese tejido conductor, al xilema y al floema. Al conjunto de estas dos cosas se le conoce como cambium vascular. Ahorita vas a entender mejor por qué cambium vascular. Y mira, esto está engrosándose y aparece una capa más gruesa a su alrededor, protegiendo el cambium vascular. Aparece una capa llamada cambium suberoso, formado por el suberocorcho. Cuando tú observas una plantita, el tallo de la planta, en un árbol, la parte externa del tallo son células muertas o células vivas. Esa parte del tallo externo que ya está secándose son células muertas. Ese corcho que protege a todo lo que se encuentra en el interior se llama justamente así. Se llama corcho o suber. Ah, ya, entonces la planta
a medida que se va engrosando, va formando su corcho o suber? Sí. Y a eso se denomina cambium suberógeno o cambium suberoso. ¿Ve? Sencillo. Repetimos esta parte. Si mi planta está creciendo en longitud, entonces están actuando los meristemos apicales, hacia arriba y hacia abajo. Pero si mi planta está creciendo en grosor, están actuando los meristemos laterales, dando origen al cambium vascular y al cambium suberógeno. Ahora, cuando mi planta ya terminó de desarrollarse, hay plantas que se quedan con el tallo de color verde, como puedes ver aquí, y hay plantas que pasan a tener un tallo tipo tronco. A estas plantas que tienen el tallo de color verde las vamos a llamar plantas herbáceas, y a las que tienen tallo tipo tronco las vamos a llamar plantas leñosas. Ambos tipos de plantas poseen tejido protector, pero recordemos que el tejido protector es un tejido adulto, que lo vamos a encontrar en plantas adultas, sean herbáceas o sean leñosas. Si lo encontramos en una planta herbácea, ese tejido protector se va a llamar epidermis. Al igual que nosotros también tenemos la capa más externa de nuestra piel que se llama epidermis. Algo parecido le sucede a la planta. La capa más externa que está protegiéndolo se llama epidermis. Esta epidermis en la planta herbácea está formada por células vivas e incoloras sin clorofila. ¿Ya? Es una capa, miren aquí, es una capa delgada que no tiene coloración, es transparente. A esa capa delgada también la puedo llamar cutícula. Esta capa delgada permite la protección de la planta. Por otro lado, si mi planta es leñosa, entonces habrá formado un tejido protector llamado peridermis. Observen aquí, ¿ve? Ah, ya. ¿En qué es diferente con esto de acá? Estas son células vivas, mientras que estas son células muertas. Y hace ratito le habíamos dado un nombre, ¿recuerdas? Estas células muertas que se encuentran en la capa más externa de la planta se denomina suber o corcho. Las plantas leñosas tienen suber o corcho. Las plantas herbáceas no lo tienen, como puedes ver aquí. ¿Ve? Listo. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la epidermis de la planta herbácea, en la parte posterior, observen, nosotros vemos cuando observamos a simple vista una hojita, vemos que esta es delgada. Pero si nosotros la viéramos al microscopio, veríamos todas estas capas, ¿ve? Epidermis del haz y epidermis del embés. En la epidermis del embés se encuentran unos ojitos, ¿te acuerdas? Esos ojitos por donde ingresa el dióxido de carbono y por donde sale el oxígeno y el vapor de agua. ¿Cómo se llamaban esos ojitos ubicados en el embés de la hoja? Se llamaban estomas, ¿no es cierto? Ah, ya, sí, recuerdas, lo hicimos la clase anterior. Los estomas se ubican en la epidermis, pero de plantas leñosas, perdón, de plantas herbáceas, ¿ya? Eso quiere decir que estas plantas respiran, estas plantas realizan fotosíntesis. Estas de acá también. Mira, pero este tallo está ya muerto, entonces ya no debe respirar. Sí respira. Estos estomas se convierten en unas estructuras llamadas lenticelas. Observen aquí, ¿ve? Este es un tallo ya viejo, pero también necesita respirar y lo hace a través de las lenticelas. ¿Ya? Listo, entonces más sencillo todavía, ¿ve? Ah, ya, las plantas herbáceas poseen estomas y las plantas leñosas poseen lenticelas. Listo. Las plantas también tienen un tejido mecánico, también llamado tejido de sostén o tejido de soporte. Y se divide en dos, el colénquima y el esclerénquima. Mira, el colénquima se encuentra en plantas
herbáceas y el esclerénquima se encuentra en plantas leñosas. El colénquima en las plantas herbáceas tiene la función de flexibilidad y eso sí lo podemos comprobar. Si tenemos un tallo de color verde, este tallo todavía es flexible. ¿Ve? Está formado por células vivas. Pero si tuviéramos un tallo tipo tronco, un tallo en una planta leñosa, ¿podemos doblar ese tallo? No, ¿verdad? Porque su esclerénquima le da una gran dureza y además está formada por células muertas. Ah, ya, entonces es lo mismo que hace rato, mira. En lo tejido protector, las plantas herbáceas tienen epidermis con células vivas y las plantas leñosas tienen peridermis con células muertas. Lo mismo ocurre en el tejido de sostén. Las plantas herbáceas tienen colénquima con células vivas y las plantas leñosas tienen esclerénquima con células muertas. Si mi planta es joven, tiene flexibilidad. Si mi planta es adulta y vieja, entonces es muy dura. Por otro lado, tenemos el tejido parenquimático. El término parénquima significa que almacena algo. El tejido parenquimático almacena sustancias, pero en cualquier parte de la planta. Veamos. El clorénquima es un tejido parenquimático que se encarga de almacenar clorofila. ¿Dónde está la clorofila? Lo habíamos mencionado anteriormente. La clorofila se encuentra en las partes verdes de la planta. A ver, aquí en la hoja hay clorofila. Sí, y este gráfico lo acababa de ver hace un momento. Esta hoja está formada por una capa protectora llamada epidermis, pero en el interior hay una capa media llamada clorénquima. La parte media de las capas de la planta se llama mesófilo. Y estas estructuras de color verde que estás observando aquí es el clorénquima. Dentro de cada una de esas células se encuentra la clorofila y son estas las que realizan la fotosíntesis. ¿Ve? Entonces ahora diremos, nuestra planta contiene clorofila en el interior de los cloroplastos y el conjunto de cloroplastos se denomina clorénquima. Fácil, ¿verdad? La célula es el cloroplasto y el conjunto de esas células es el clorénquima. Por otro lado, también tenemos sustancias de reserva de otro tipo, de relleno o de reserva. Almacenamos cualquier otra sustancia que no sea clorofila. Por ejemplo, mira, ¿qué almacena la papa? La papa es un tallo, ¿ah? Esta plantita en su tallo está almacenando una sustancia llamada almidón. Por lo tanto, se va a denominar parénquima amiláceo, porque almacena almidón. Hay algunas otras plantas que almacenan otras cosas. Por ejemplo, esta plantita es una planta acuática, como el nenúfar, que justamente puede flotar en el agua porque almacena aire en su interior. Ah, ya, si almacena aire, entonces tiene parénquima aerífero. Por otro lado, tenemos plantas que almacenan agua, como el cactus. El cactus almacena gran cantidad de agua dentro de un parénquima acuífero. ¿Ve? Entonces, como dije en un principio, el término parénquima significa que almacena algo. ¿Ya? El clorénquima almacena clorofila. El parénquima amiláceo almacena almidón. El parénquima aerífero almacena aire. Y el parénquima acuífero almacena agua. Otro tejido vascular, el más importante que tiene la planta, es el floema y el xilema. Y se llama vascular porque este término significa vasos. Pero en este caso no vamos a hablar de vasos sanguíneos, sino de vasos conductores. La planta posee dos tipos de vasos conductores, el floema y el xilema. El xilema es el vaso conductor que lleva
agua y sales minerales desde la raíz hasta la hoja. Esas sustancias las conocíamos también con el nombre de savia bruta. Y el xilema es un tejido que está formado por células muertas llamadas tráqueas. Aquí está, este es el xilema. Mira, ¿ve? Como puedes ver, eso es un vaso conductor. Acá tenemos 1, 2 vasos conductores representando al xilema. Alrededor del xilema, observemos en este tallo, el xilema está por dentro y el floema está por fuera. ¿Qué hace el floema? El floema está formado por células vivas, llamadas cribas o cribosas, como puedes observar acá. Estas son las cribas, ¿ya? Una vez que el agua y las sales minerales han llegado hasta la hoja, ahí se realiza el proceso llamado fotosíntesis, eso ya lo sabes tú. Y de la fotosíntesis se forma una sustancia llamada glucosa, ¿verdad? Y esa glucosa tiene que regresar hacia la raíz, ir hacia el tallo, ir hacia otras hojas, dándole alimento a toda la planta. Entonces, ¿quién se encarga de transportar esa savia elaborada? Es el floema. Recuerda, la savia elaborada es el otro término que utilizamos para nombrar a la glucosa. Su otro nombre, sacarosa. ¿Ve? Entonces, conclusión. El xilema está formado por células muertas llamadas tráqueas. Estas se encargan de transportar la savia bruta. El floema está formado por células vivas llamadas cribosas. Estas llevan la savia elaborada. Sencillo. Bien chicos, eso ha sido todo por nuestra clase hoy. En esta clase nos vemos hasta la próxima semana. Bien, entonces hemos podido ver una revisión un poco más profunda sobre, en este caso, los tejidos que componen, eh, sobre los tejidos vegetales, ¿ok? Ya hay que destacar en este caso las funciones de los meristemos y también en este caso de los tejidos adultos, ¿no? Ya sean como función protectora, de sostén, vasculares, fundamentales y en este caso secretores. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en la hora de investigación es en este caso un reporte sobre vamos a investigar sobre los tejidos secretores de las plantas, ¿ya? Investigar sobre los tejidos secretores de las plantas. Eso va a ser el trabajo a desarrollar en la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, vamos, creo que igual es que revisen y me den una mayor información sobre esos tejidos secretores de las plantas. ¿Ok? El reporte hasta las 3 de la tarde lo espero. Lo espero hasta las 3 de la tarde, ya, en mi WhatsApp personal para poderlos corregir. ¿Ya? Y a esa hora nos volvemos a encontrar para la clase de comunicación, ¿ya? Donde vamos a, en este caso, donde se va a desarrollar la exposición que estaba programada para el día de hoy. Entonces, no se olviden investigar sobre los tejidos secretores de las plantas. Ya, eso es lo que se va a investigar el día de hoy, hora máxima de entrega hasta las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 3 de la tarde.